Soy el estudiante Abel Mendoza Macías de la materia de protecciones eléctricas y vamos a hablar sobre qué son sobre las curvas de tiempo de corriente. Bueno, primero nos dice que estas curvas de tiempo de corriente son entregadas por fabricantes que muestran los tiempos de operación de los fusibles para diferentes valores de corriente. El valor de tiempo indicado en las curvas pueden corresponder al tiempo mínimo de fusión y del fusible, o bien tiempo promedio de fusión o tiempo total de apagado de la corriente. En caso de no indicarse específicamente a qué valor corresponde, se asume un valor promedio de tiempo de fusión. Este valor promedio asume una tolerancia del 10% en la corriente para un tiempo de operación definido. Por lo tanto, el tiempo mínimo de fusión se considera inferior al 10% en corriente al valor promedio. Para tiempos superiores al 0,1%, el tiempo máximo de fusión se considera igual al tiempo total de despeje de la falla. Para tiempos entre 0,1 y 0,01 segundos, el tiempo de despeje se considera mayor al tiempo de fusión debido al tiempo apagado del arco. En este caso adquiere importancia para como resultados del paso de corriente durante el tiempo de operación, adquiere relevancia para definir criterios de coordinación y asegurar una protección efectiva. Las curvas características de un fusible se pueden separar en las siguientes partes, como la curva de tiempo mínimo de fusión, que nos dice que es la relación de la corriente con el tiempo mínimo al cual el fusible se funde. B, tenemos como la curva de tiempo máximo de fusión o de aclaramiento, que se obtiene adicionando un margen de tolerancia en corriente a la curva. C, tenemos la curva de tiempo total para la extinción del arco, que obtiene adicionando a la curva B en tiempo necesario a la completa extinción del arco. Y como el punto D tenemos la curva de tiempo corriente de corta duración. Relaciona la corriente y el tiempo máximo permisible para el fusible que quede debilitado en caso de sobrecargas de corta duración. Se obtiene estableciendo un margen debajo de la curva A. Como podemos ver aquí en la gráfica, cómo está graficado cada punto de la curva que estuvimos hablando, vemos que la C, que es a ver, es el tiempo necesario para la extensión del arco, vemos que corta la mitad a diferencia del otro, de las otras curvas de tiempo, de las curvas de tiempo. El reconectador es un interruptor con reconexión automática instalado preferente en líneas de distribución. Es un dispositivo de protección capaz de detectar una sobrecorriente, interrumpirla y reconectar automáticamente para reenergizar la línea. Aquí tenemos un reconectador Hoslink que se utiliza por lo general entre una carga de 15 a 27 kV. Nos dice que el equipo se utiliza de interruptores cuya operación es tripular y el vacío como medio de extinción de arco, aislado con una espuma conocida como Hoslite y un actuador magnético único a puerta y para cierre. Vemos aquí el actuador magnético que es operado mediante capacitores y el gabinete de control, los cuales son cargados y descargados por el controlador electrónico. Tenemos su principio de funcionamiento. Vemos que el reconectador se cierra mediante un impulso de corriente controlada que proviene de un capacitor que se encuentra en el gabinete de control y se transmite a través del solenoide de cierre. Vemos que el número 3 es el solenoide de cierre y nos dice que este atrae a la placa, la cual a su vez cierra los contactos en el interruptor de vacío mediante las barras impulsadoras. Tenemos también que los contactos a su vez se mantienen en posición cerrada por medio de las lengüetas del enganche que se apoyan en la barra de apertura. La apertura de los contactos se logra mediante la liberación de un impulso de corriente controlada desde un capacitor y a través de la bobina de apertura. También nos dice que dicho punto atrae a la armadura y de la barra la apertura, que hace girar a esta última y libera el enganche del resorte de apertura y los resortes de contacto que aceleran esta apertura los contactos. Vemos que
un, vemos que un reconectador está conformado por las partes vemos que el número 1 es el tanque, el número 2, la placa del mecanismo, el solenoide de cierre, la barra impulsadora de contacto, el interruptor vacío, la conexión flexible, los bushings, los transformadores de tensión, los bushings de aislante, el transformador de corriente, el cable protegido, el solenoide de apertura, modelo de entrada del cable de comunicación, soporte para la instalación de los descargadores, entradas de cable de comunicación, de resorte de apertura, barra de apertura, enganche, resorte de contacto, contactos, el cable de gabinete de control, armadura de la barra de apertura y gas de hexafluoruro de azufre. La coordinación entre los reconectores nos dice que tenemos 3 puntos para la coordinación de nuestros reconectores. Vemos que en el punto A nos tiene como por corrientes nominales, que este es el método que se coordina de acuerdo a las corrientes nominales de los equipos, considerando a dicha corriente que se disminuye a medida que se aleja la fuente. Con este método existirá coordinación aun cuando los reconectadores tengan el mismo ajuste, que normalmente corresponde a 2 operaciones rápidas y 2 retardadas. Es prácticamente imposible que no haya operación simultánea cuando operan en curva rápida. Sin embargo, se debe mantener una diferencia de por lo menos 12 ciclos entre las operaciones en curvas retardadas para asegurar en estos casos una nueva selectividad. Aquí vemos en nuestro gráfico cómo reaccionan nuestras corrientes nominales por medio de la coordinación de los reconectadores. En el punto B tenemos que combinando el número de aperturas es posible coordinar reconectadores en serie que tengan la misma corriente nominal, siempre que sus secuencias de operación sean diferentes, de tal manera que el reconectador ubicado más cercano a la falla tenga una operación menos en curva lenta que el reconectador ubicado aguas arriba, de tal manera que se produzca el despeje de la falla selectivamente. Con esto se logra que ambos operen simultáneamente, pero uno de ellos agotará su secuencia de operación antes cuando aún el otro le quede una operación más. Tenemos también en el punto C la coordinación entre reconectores combinando en curvas de operación retardadas. En este método, las corrientes de operación son idénticas, solo que además de tener programadas diferentes secuencias de operación, también realizan las aperturas con retardo en curvas diferentes. Esa es toda mi exposición. Buenas noches, muchas gracias.